Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Mateo capítulo 13, versículos 8 y 9, en referencia a la parábola del sembrador, Jesús dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La semilla sembrada en buena tierra representa a aquel que oye y comprende la palabra, que la conserva en un corazón bueno y honesto y da fruto. El oyente de la buena tierra recibe la palabra no como de hombres, sino como la voz de Dios. No repara en quién está hablando desde el púlpito, ni mucho menos critica o juzga, porque está concentrado en que es Dios a través de alguien que le está hablando a su corazón. Él entiende que la palabra de Dios es para él y no para quien está a su lado. Él comprende que todo mensaje, él escucha la voz de Dios hablando a su vida a través de ese mensaje para que se perfeccione la fe y dé fruto. Este es el discípulo verdadero. Él da fruto. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sus costumbres, sus prácticas y sus hábitos son sometidas a la palabra de Dios. Primero debe abundar en amor, porque el amor de Dios es derramado en aquellos que le reciben, y muestra de ese amor es amar con el mismo amor con el que Dios nos ama. El discípulo verdadero también tiene que dar como fruto el gozo. Aún en momentos de dificultad, de angustia, el cristiano confía en el Señor y eso le permite tener gozo en su corazón. Como tal, también se produce en él la paz, porque la paz que viene de Dios no es como la que el mundo da, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que se experimenta en la angustia y aún en el dolor. También esto conlleva paciencia. No es fácil en momentos de incertidumbre tener paciencia, pero cuando la semilla ha sido sembrada en buena tierra, da como fruto paciencia. Es decir, que sabe esperar el tiempo de Dios y que todo sea conforme a su voluntad. Así como el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Además, el discípulo de Cristo es benigno, hace buenas obras, no por vanidad o por vanagloria, sino por amor a Dios y para su honra. Muestra bondad, haciendo lo bueno y mostrando virtudes con su carácter y comportamiento. Cuando se vive una vida práctica conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida tiene que tener un cambio, tiene que ser diferente. Porque cuando Dios está con nosotros, nuestra vida práctica es conforme a la voluntad de Dios. Nuestra fe se fortalece. Además, esto genera mansedumbre y templanza, es decir, esa capacidad de ser sensible y cuidadoso con el trato a los demás. Es maravilloso cómo la semilla sembrada en buena tierra da frutos. En cambio, aquella que crece en el camino, en el suelo rocoso o entre espinos, se manifiestan en ellos las obras de la carne y no son guiados por el Espíritu y mucho menos van a dar fruto, sino que al contrario, la mala tierra favorece la satisfacción de los deseos de la carne y como lo dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hijos de Dios, que estamos plantados en buena tierra, demos entonces buenos frutos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que los que han sido sembrados en buena tierra, es decir, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos y han buscado los deleites del Señor, han buscado el hacer su voluntad, servir en su obra, en dar testimonio, y entonces van a cosechar una buena relación con Dios a través de la oración. Son constantes en su tiempo de devoción, practican también el culto devocional familiar y personal. Estudian la palabra de Dios, meditan en ella, investigan, buscan hacer la voluntad de Dios en todo momento. Desean servir a su prójimo porque saben que sirviendo al prójimo están siendo agradecidos con Dios por todas sus bondades. Así que si quieres tú que la buena semilla del evangelio sea sembrada en tu corazón y produzca fruto, entonces tienes que ser una buena tierra. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre, cariñoso Salvador, quiero ser buena tierra donde la semilla del evangelio germine y dé fruto. Que tu Espíritu Santo me ilumine y me guíe. En el nombre de Jesús, perdona mis pecados, mi vana manera de vivir y guíame para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Creamos en Jesucristo y acerquémonos con sencillez delante de Él para que la semilla del evangelio dé fruto y podamos vivir a plenitud. Dios te bendiga.